Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre. Buenos días. Hoy es jueves 31 de diciembre, es el último día del año del 2020. Un año donde hemos pasado situaciones difíciles, situaciones adversas. Hemos tenido esta llamada pandemia que nos ha paralizado en muchas áreas. Pero hoy la palabra del Señor quiere darnos un mensaje maravilloso. Y son las bienaventuranzas. La pastora Patricia les saluda con mucho cariño y desde nuestro hogar un abrazo fraterno. Mateo 5, del 1 al 12, nos habla del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre tienes una bendición para tus hijos. En este último día del año te damos gracias, Señor, porque siempre la palabra de Dios nos bendice. El Sermón del Monte es algo mucho más grande e importante de lo que pensamos. Se trata de la enseñanza oficial de Jesús. Con estas palabras, Jesús abre el corazón a sus discípulos, comunicándoles así lo más profundo de su pensamiento y que es el resumen de las enseñanzas de Jesús. Una persona bienaventurada es una persona afortunada, feliz, grandemente bendecida. Estas bienaventuranzas son exclamaciones de alegría por algo que ya es, que ya existe. No es algo que el cristiano recibiría, sino algo que ya recibió. Las bienaventuranzas dicen qué felicidad es ser cristiano. Nos hablan las bienaventuranzas de ese gozo que sale a nuestro encuentro en medio del dolor. Aquel gozo que no pueden manchar ni el sufrimiento, ni la tristeza, ni el desamparo, ni la pérdida de algo o de alguien que queremos mucho. El gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada, ni en la vida ni en la muerte, puede arrebatar. Dice la palabra: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De manera que en el hebreo la palabra pobre designada es el hombre humilde que pone toda su confianza en Dios. En el Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El pobre de espíritu
Es el hombre que se ha dado cuenta que las cosas no significan nada y que Dios significa todo. La pobreza bienaventurada es la del pobre de espíritu, la del espíritu que reconoce su propia falta de recursos para hacer frente a las exigencias de la vida y encontrar la ayuda y la fortaleza que necesita de Dios. Es cierto que Dios quiere prosperar a su pueblo. Deuteronomio 5:32 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Isaías 3:10 dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. La pobreza no es un estado deseable, pero en el sentido espiritual es una realidad que debemos reconocer. El reino de Dios es la posesión inalienable de los pobres en espíritu, porque los pobres en espíritu han tomado conciencia de su destitución total. De manera que la primera bienaventuranza significa: qué feliz es el hombre que se ha dado cuenta de su total destitución y ha puesto toda la confianza en Dios, porque solamente de este modo puede ofrecer a Dios esa obediencia perfecta que lo convertirá en ciudadano del reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lo primero que debe señalarse al estudiar esta bienaventuranza es que la palabra llorar es una palabra que denota en el griego dolor o sufrimiento, el sufrimiento más intenso que puede existir. Se define como esa clase de dolor que se apodera hasta tal punto que no se puede esconder ni contener. Feliz el hombre que llora, feliz el hombre que llora por algún ser querido que ha muerto. El dolor puede hacer dos cosas a favor nuestro. Puede revelarnos como ninguna otra experiencia de la vida, la bondad esencial de nuestros semejantes y puede ayudarnos a comprender como ninguna otra circunstancia las dimensiones del consuelo divino. Solamente el consuelo divino puede ayudarnos cuando un ser querido parte. Pero la idea central de este contenido indudablemente es: bienaventurado el hombre que está desesperadamente apenado, aún por su propio pecado e indignidad. La experiencia que verdaderamente transforma al hombre es aquel momento en su vida cuando se encuentra de frente con su propio pecado y se da cuenta lo que éste puede hacer en él. En el mundo se considera como fuerte a quien no llora, pero lo único que se gana con eso es deprimirse más, cargarse más, venir a menos. Cuando pasamos por un momento doloroso en la vida, es necesario llorar. Si llevamos ese dolor a los pies del Señor, Él sanará nuestra alma. Él dará sentido a lo que no tenía y Él nos ayudará a superar la prueba. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso significa sosegado, apacible, dócil. El filósofo Aristóteles define la mansedumbre como el justo medio entre una ira excesiva y una falta absoluta de ira o impasividad. La mansedumbre es el término medio entre el exceso de la ira y la falta de ella. Por lo tanto, la primera traducción sería: bienaventurado el hombre que sabe enojarse cuando corresponde y que nunca se enoja cuando no corresponde. La mansedumbre es una gran virtud. Manso significa más o menos como designar un animal domesticado, el que ha sido educado para que obedezca la voz de su amo. Entonces podríamos traducirlo de esta manera: bienaventurado el hombre que ha aprendido a dominarse.
Bienaventurado el hombre que posee la suficiente humildad como para darse cuenta de su ignorancia, su debilidad y la necesidad de ayuda. Dice la palabra del Señor en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La traducción completa de esta bienaventuranza podría decir, qué feliz es el hombre que sabe cuándo montar en ira y que nunca se enoja a destiempo, que ha aprendido a controlar sus impulsos, instintos y pasiones porque ha puesto su vida bajo el gobierno de Dios y que tiene la suficiente humildad como para reconocer su propia ignorancia y debilidad, porque el hombre que posee tales virtudes es el Rey de los hombres. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia se define como rectitud y verdad. Para iniciar, debemos decir que muy pocos entre nosotros, dadas las condiciones modernas de la vida, saben qué es tener hambre o sed. En el mundo antiguo era muy diferente, pues la gente no disponía de agua en sus casas. El que salía de sus casas a trabajar ganaba muy poco dinero y con ese dinero no podrían comprar mucho ni tampoco había agua fácilmente. Entonces el obrero estaba permanentemente al borde de la inanición, tanto que podía tener y encontrarse con la muerte. La bienaventuranza la recibe el hombre que pese a sus fracasos y limitaciones, sigue anhelando apasionadamente la perfección espiritual y moral. De manera que podemos concluir que esta bienaventuranza la podríamos redactar finalmente así. Qué feliz el hombre que anhela la justicia total, del mismo modo como el que tiene hambre anhela la comida o el que muere de sed la bebida. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es compasión, bondad, gracia y benevolencia. El Nuevo Testamento nos enseña que si queremos ser perdonados, tenemos que ser perdonadores. La palabra misericordia no significa solamente sentirse apenados por la desgracia de los demás, sino que es la capacidad de entrar con nuestros ojos, con nuestro corazón, a ayudar a esas personas. Es experimentar algo en total identificación con otra persona, es ponerse los zapatos de la otra persona. Esto es precisamente lo que las personas no hacen, porque están tan preocupadas por sus propias cosas que no tienen tiempo para pensar en los demás. Cuando sienten pena es desde fuera, no se hace el sacrificio deliberado de identificarse en mente y corazón con otra persona. Nosotros debemos ser misericordiosos porque hemos obtenido misericordia. La palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estamos ante la bienaventuranza que exige a todo el que lee examinarse, autoexaminarse. La palabra en el sentido original significa limpio, que quiere decir que se podría usar como ejemplo respecto a la ropa sucia después de haber sido lavada. También
Puede referirse para asignar al trigo que ha sido separado de la paja, o aquel ejército donde se han eliminado soldados descontentos, cobardes, indispuestos y poco eficaces en la misión, porque se necesita un ejército de primera calidad. También se habla de puro cuando el vino o la leche no ha sido adulterada con agua. Por lo tanto, podría traducirse la bienaventuranza de esta manera: bienaventurado el hombre cuyas motivaciones son siempre íntegras y sin mezcla de mal alguno, porque este es el hombre que verá a Dios. Padre, te damos gracias por esta primera parte de tu palabra, Señor. Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Tú eres, Señor, extremadamente amoroso con nosotros, Señor. Nos explicas también la palabra, Señor. Es el primer sermón que tú diste después de pasar por la terrible prueba en el capítulo 4 de haberte, Señor, enfrentado al enemigo. Pero tú eres maravilloso, bueno y todopoderoso, Señor. Nos enseñas con amor, nos capacitas, Padre. Hoy te alabamos, hoy te damos gracias por tu misericordia, Señor. Señor, queremos ser bienaventurados, queremos obedecer tu palabra, queremos, Señor, seguirte a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará